Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial del jailbreak de Taurin, que es compatible desde iOS 14.0, subiendo hasta llegar a 14.3, incluyendo también 14.2.1. Así que, si tu dispositivo está en 14.3 o hasta llegar abajo hasta 14.0, bloquea ahora mismo las actualizaciones automáticas de iOS porque son vitales para estar teniendo allí el jailbreak en tu equipo. Este jailbreak también va a funcionar en todos los iPhone, en todos los iPad y en todos los iPod, y sin importar el modelo que tengas, el Touch ID y el Face ID van a estar corriendo allí sin ningún problema. Lo que vamos a ver a continuación es el método oficial que recomienda el equipo de Taurin y es a través de la herramienta de AllStore, aunque también la puedes estar utilizando a través de otros programas como 3U Tools. Este tutorial te lo voy a dejar allí en la descripción y si quieres tenerlo 100% libre de computador de principio a fin, tienes que estar recurriendo a este tutorial y también lo puedes estar realizando junto con ReproVision Reborn. Va a funcionar sin ningún error. Ten presente que si vienes de otro jailbreak como Uncover o Checkra1n, tienes que estarlo eliminando como te muestro en este video y después estar haciendo Taurin allí en tu equipo. Pero calma, calma, calma. Antes de estarlo haciendo, recuerda hacer un respaldo de tus repos, de tus tweaks, de tus ajustes para que tengas allí todo un backup. Y también ten presente que cada vez que el teléfono se apague, se reinicie o se descargue, hay que estar haciendo el jailbreak otra vez para que se reactive, pero no hay que instalar todos los tweaks, simplemente se reactiva el jailbreak y todo vuelve allí a como lo tenías anteriormente. Y tengas o no tengas el jailbreak, tienes que hacer un backup, una copia de seguridad. ¿Hace cuánto que no haces una? Así que asegúrate de estarlo realizando y tras haber entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que vamos a realizar es instalar en nuestro dispositivo la aplicación de AllStore. Este va a ser el gestor que nos va a ayudar a instalar el jailbreak de Taurin. Si no sabes cómo realizarlo, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que lo puedas realizar sin ningún error. Luego que lo tengas instalado, nos vamos a estar dirigiendo a esta página web taurin.app. Obviamente el enlace va a estar allí en la descripción y tenemos que estar bajando hasta que aparezca acá la opción de download. Asegúrate siempre de estar descargando la última versión. En el día en el cual se grabó este video va la versión 1.0 y ahí está el botón instalar vía AllStore y una vez que lo presionas va a aparecer este mensaje y le vamos a dar allí en abrir y luego va a empezar a realizar todo lo que es la descarga de esta aplicación junto con su instalación. Eso lo podemos ver en la barra de progreso que está ahí en la parte superior. Toda esta parte obviamente va a estar dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet, así que una vez que finalice todo este proceso automáticamente vas a ver todo lo que es la aplicación del jailbreak de Taurin acá instalado y lo va a mostrar de esta manera AllStore y ahí está, listo para ser utilizado. Lo que hay que estar realizando a continuación es simplemente abrir acá el jailbreak de Taurin y te voy a explicar más o menos de qué se tratan las configuraciones que traen. La primera es para tener desactivado o activado los tweaks. Esto te va a ayudar para estar entrando al modo seguro cuando lo tienes de esta manera y de esa forma estar eliminando los tweaks que te están generando algún problema. La segunda opción del Restore Root FS, esto te va a permitir estar eliminando el jailbreak de Taurin y quitando todos los tweaks. Obviamente esto no se va a meter con tu información personal, tú vas a seguir conservando tu versión de iOS, tus fotos, tus videos sin ningún problema. Luego también trae la opción de los temas y es acá donde puedes estar seleccionando el que a ti más te agrade. Y si vamos atrás, también tiene configuraciones. La primera es para estar seteando el nonce. Este proceso te va a servir cuando quieres utilizar la herramienta de Future Restore para estar instalando versiones de iOS que Apple hoy día no te lo permite. Si quieres saber más de aquello, mira los tutoriales que te voy a dejar en la descripción. Y si vemos más de sus ajustes, también trae el Lock Window. Esto es que cuando tú estás realizando el jailbreak te va a aparecer una ventana con letras blancas que te va a estar indicando todo el proceso que se está realizando cuando tú estás corriendo allí el jailbreak. Y luego está la opción de iOS Updates. Esto significa que va a estar bloqueando las actualizaciones automáticas para que obviamente conserves tu versión, que es muy vital para el jailbreak. Y también el show memes, que deben hacer prácticamente un parte de humor de todo lo que es este equipo. Y también trae la opción de estarte uniendo a su Discord. Esto viene a ser un servidor como un grupo de WhatsApp bien grande donde puedes estar aprendiendo más de este jailbreak, reportando error o simplemente compartir con otras personas. Y luego lo que podemos ver acá en la parte final son los créditos y obviamente las felicitaciones a todo el equipo. Te recomiendo que estés siguiendo a cada uno en su cuenta de Twitter. Con simplemente presionar en alguno de ellos te va a estar enviando acá a lo que es esta aplicación, así que hazlo ahora mismo. Conviene estar sabiendo de primera fuente todo lo que va ocurriendo con esta herramienta. Y finalmente aparece el botón de jailbreak. Tenemos que estarlo presionando y en este primer paso de los tres se va a demorar un poco más de tiempo, así que hay que ser pacientes, esperar a que todo
todo esto finalice, porque una vez que lo haga va a aparecer este mensaje en la pantalla, el cual nos va a decir que es necesario reiniciar el dispositivo para continuar con este procedimiento. Cuando tú presiones en OK, automáticamente se va a apagar y luego a encender, y luego tenemos que abrir otra vez la aplicación de Taurin, presionar en Jailbreak para que continúe todo este procedimiento. Así que una vez que hayamos regresado, lo que te recomiendo es que esperes unos segundos, simplemente que carguen ahí todos los widgets, aguarda, no hay prisa. Por lo general yo espero hasta unos 30 segundos que todo esté cargando de buena manera, veo que todo esté funcionando de manera ok, y cuando ya cargó todo en iOS, ahora nuevamente vamos a estar abriendo Taurin y tenemos que estar presionando otra vez allí en el botón del Jailbreak y esperar a que continúe todo este procedimiento. Y luego va a llegar el instante en el cual vas a avanzar al paso 2 y comienza la instalación de Silio. Ese es el gestor de paquetes, la tienda con la cual vas a instalar todos los tweaks, así que una vez que finalice, el dispositivo se va a reiniciar automáticamente y cuando hayamos vuelto, ¡pam!, acá vamos a tener a Silio, que viene a ser la alternativa más avanzada y evolucionada que Cydia. Acá tengo opciones para estar buscando tweaks, estar añadiendo repos, estar actualizando las repos y ver los paquetes nuevos que hay al interior de cada una de esas repos. Así que una vez que ingresemos a esta tienda, y si es que te parece curioso que aparezcan todas esas imágenes, es porque solamente parte del April Fools esta celebración, entonces simplemente cuando ya acabe el 1 de abril no te va a aparecer de esa manera. Fíjate que hay una actualización abajo que tiene 25 paquetes esperando para realizar este procedimiento, así que vamos a estar tocando en esa pestaña y luego le vamos a dar allí en el botón de actualizar todo, así que vamos a estar presionando en ese banner y fíjate que está todo esto listo para ser utilizado acá en nuestro dispositivo. Antes de estar dándole allí a confirmar, te voy a también aconsejar que presiones allí en la lupa y vayas aquí a buscar y estés escribiendo LibHooker, ¿de acuerdo? Este también tienes que tenerlo acá instalado y trae acá ahora la opción de darle acá en el botón de obtener y luego también se acaba de añadir allí a la cola y también LibHooker Configurator. Los dos tienes que tener allí instalados, así que ingresamos, le damos allí en obtener y ahora tengo 32 paquetes ahí en la cola. Ahora sí le vamos a dar allí en continuar y si te das cuenta empieza a realizar todo lo que es la descarga de cada uno de estos paquetes para luego comenzar a realizar la instalación. La velocidad es notable, si te das cuenta uno lo compara con Cydia y de inmediato ya lo dejó atrás, así que esperamos ahora que simplemente termine de realizar todo este proceso y se va a habilitar ese botón verde que simplemente tenemos que estarlo allí presionando para que se haga un reinicio del Springboard. Esto es un reinicio rápido, así que una vez que hayamos regresado, acá vamos a estar listos ya en la pantalla de inicio para estar instalando tweaks. Ahí está el LibHooker que instalamos recién, así que ahora nos vamos a ir acá a Silio. Podemos ver en la parte inferior que aparece allí las noticias, te va a estar mostrando las últimas actualizaciones que han estado apareciendo y también en Sources te van a estar apareciendo todas las fuentes y para que veas la velocidad en la cual realiza todo este trabajo, fíjate nada más, es realmente increíble cómo está volando en todo este procedimiento y cuando termine, ahí está, ya acabó. Entonces nos muestra que todavía tengo acá un paquete listo para ser actualizado, así que vamos a presionar también allí en configurar todo. Se acaba de habilitar ese banner y en el buscador de inmediato vamos a estar escribiendo acá a Cylinder Reborn para ver, ahí está. Vamos a estar seleccionando, lo vamos a pinchar, le vamos a dar acá en obtener. Esto, si te das cuenta, como muestra las capturas, va a tener transiciones allí en la pantalla de inicio. Y como estamos utilizando Alstor, es vital tener que ocupar Alstor sin un computador. Entonces, para ya olvidarnos del computador, vamos a estar instalando AltDemon. Así que simplemente lo vamos a estar pinchando allí, le damos también allí a obtener y luego ya tengo ahí 4 paquetes listos para estar instalados. Así que simplemente vamos a venir y le vamos a dar acá en confirmar y esperamos a que realice todo lo que es la descarga e instalación de estos paquetes. Aparece el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando, esperamos a que el dispositivo vuelva y una vez que lo haga vamos a poder estar encontrando las transiciones acá en la pantalla. Si te das cuenta, todo está funcionando aquí sin ningún error. Y otra cosa que tienes que comprobar es que los ajustes de los tweaks se estén viendo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a venir acá a las configuraciones y como instalamos recién Cylinder, es el que vamos a estar buscando y ahí está, Cylinder Reborn. Y acá puedo ver todos los efectos y si es que tú no llegas a ver y te aparece un error que dice el Preference Bundle, te voy a dejar este tutorial para que veas cómo estar solucionando ese error y puedas efectivamente hacer todos los ajustes que quieras en cada uno de los tweaks. Así que ahora vamos a hacer algo que es muy interesante y que seguramente algunas personas también van a querer. Vamos a venir acá a Silio y dentro de todo lo que es el buscador vamos a escribir arriba Cydia, porque sí, lo puedes estar teniendo. Ahí está, Cydia Installer, y lo vamos a estar ahora simplemente tocando. Le vamos a dar allí en obtener, se va a abrir todo lo que es ese banner. Vienen 5 paquetes asociados a todo lo que es Cydia Installer, así que ahora le vamos a dar allí en confirmar y empieza a realizar todo lo que es la descarga de cada uno de ellos a instalar. La velocidad creo que queda ahí demostrada, ¿cierto? Luego venimos acá
en listo. Ya a continuación, si es que vamos a la pantalla de inicio, ¡papam! Ahí lo vamos a tener sin ningún problema, lo vamos a poder estar abriendo y también utilizándolo al mismo tiempo que Concilio. Puedes tener los dos allí para que sean utilizados por ti. Es realmente sencillo, de hecho, es lo que yo te aconsejo también que lo hagas de esa manera. Acá nos van a estar apareciendo dos actualizaciones más. Le puedo dar acá en actualizar, seguir poniendo en cola. Y si es que por algún motivo no quieres más a Silio, también lo puedes buscar acá directamente desde Cydia y le das ahí en seleccionar, presionas en modificar y le das a eliminar. También lo puedes quitar y quedarte solo con Cydia, aunque yo te recomiendo que te quedes con los dos. Y para tu información, también existe otro gestor de paquetes que se llama Zebra e Installer, y en este video te muestro cómo tenerlos también allí con tu jailbreak y estar disfrutando cualquiera de estos gestores de paquetes. Lo siguiente que debes tener presente es que Silio también arriba trae unas configuraciones y acá tú simplemente puedes estar iniciando sesión dentro de tus repos para que puedas estar accediendo a aquellos tweaks que tú has comprado y tenerlos todos instalados directamente desde Silio. Y también si es que vas bajando acá donde dice el tema, también puedes colocarlo acá en modo oscuro para que no estén ardiendo allí tus ojos. Y si quieres aprender más de este gestor de paquetes, te voy a estar dejando todo lo que es este revisado en la descripción para que aprendas a sacarle el jugo, porque realmente te van a dar ganas de olvidar Cydia. Y ahora, antes de que te pongas a instalar tweaks, tienes que saber muy bien cómo es que funciona el LibHooker Configurator que hace un rato instalamos. Lo primero nos muestra obviamente la versión de iOS, el jailbreak que estoy ocupando en su versión, etcétera. Y luego viene la configuración global y en ella podemos estar viendo la primera opción allí de los tweaks. Si tú lo tienes encendido, estos van a estar funcionando en el dispositivo. Y el Allow Tweaks in Web Pages es para que simplemente los tweaks estén funcionando dentro de lo que es el navegador Safari o cualquier otro que estés utilizando. Y si es que en algún momento llegas a tener problemas con un tweak que no está funcionando, ahí entra todo lo que es la compatibilidad de los tweaks. En este caso solamente tengo instalado Cylinder y está funcionando muy bien con lo que es LibHooker, que viene a ser el corazón de este jailbreak. Pero si el tweak todavía no está actualizado para Taurin y para el LibHooker, puedes estar eligiendo acá el Substrate para que de esta forma esté corriendo allí sin ningún problema. Pero en el caso de Cylinder nos dimos cuenta recién de que estaba funcionando, podía ver los ajustes, así que con el LibHooker está bien. Pero si no, tienes que estar cambiando el tweak al Substrate. Y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con el jailbreak de Taurin y con Silio. Lo que debes tener presente es este video de top 25 tweaks obligatorios, que no son para estar hermoseando el dispositivo, sino que son para ayudarte a solucionar errores y tener una mayor productividad. Pero si lo quieres hermosear y darle una apariencia de iOS 20, te voy a dejar esta parte 1 de 50 tweaks que le he instalado a mi dispositivo, y también tengo una parte 2 con otros 50 tweaks, así que tienes 100 para estar experimentando de inmediato. Y recuerda instalarlos todos desde las repos oficiales para no correr ningún tipo de riesgo con tu información privada en tu equipo. Te voy a dejar mi listado personal allí en la descripción, y si quieres aprender más del jailbreak, te recuerdo que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo. Y sería todo esto por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.